Listo. Bueno, entonces de nuevo, buenas noches para todos. El día de hoy tenemos un encuentro muy especial. Tenemos un encuentro sobre justamente la estrella favorita de nosotros, los terrícolas, el Sol. Y en esta ocasión, esta charla está a cargo del compañero Santiago Sánchez, estudiante de astronomía de la Universidad de Antioquia y estudiante de ingeniería física de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, bienvenidos, Santi, y recuerden pues que si tienen preguntas las pueden escribir en el chat o también pueden ir levantando la manita, si la pregunta pues es como bastante urgente. Listo. Entonces, muchas gracias por estar acá y los dejo con el compañero Santiago. De una, muchas gracias, Liz. Yo te pido el favor bueno, me están escuchando bien, ¿cierto? Sí. Ok. Si tienen alguna pregunta en el chat, o sea, pues me gustaría más que lo pudiesen activar el micrófono y preguntármelo, pero si no, pues por el chat. Y que entonces, Liz, tú me dices que hay pregunta, porque voy a estar atento de la presentación, ¿listo? Voy a tener las pantallas en la presentación, entonces, para que me colabores con eso ahí diciendo. Claro que sí, yo te aviso. De una. Entonces voy a empezar a compartir la pantalla, me dicen cuando ya la estén viendo. Listo, ¿cierto? Sí, ahí ya la estamos viendo. Listo, perfecto. Bien, pues inicialmente yo les quiero pues proponer que como esto es de cierta manera una construcción teórica de lo que vamos a hacer y vamos a empezar a hablar pues explicar ciertas generalidades de la estrella, del Sol, y vamos a fundamentarlas a partir de ciertos conceptos físicos. Entonces, de pronto puede haber algún momento en el que se pierda el hilo como de la conversación. Si es el caso, entonces es obviamente muy importante que puedan interrumpir pues como mi conversación para poder repetir, para poder hacer pues lo que sea necesario para que esté claro esa situación. Y si tienen alguna duda, pues como adyacente al tema, así como algo que de pronto pueda yo saber o que pues les genere duda, entonces como que al final pues ya de la charla podemos hacer como esa discusión. Eh, entonces sí, pues la idea es hablar hoy del Sol, entonces de dar unas pequeñas generalidades, la idea es pues que no entrar como tal en muchos detalles técnicos, pero que a su vez también va a ser necesario pues encontrar algunos conceptos físicos. Entonces, primero vamos a definir el Sol como la estrella, o sea, vamos a mirar dentro del mundo de las estrellas, dentro de toda la clasificación de las estrellas que tenemos, el Sol, qué tipo de estrella es. Para eso vamos a utilizar este diagrama de acá, que a lo mejor los miembros del club ya habrán visto en muchas ocasiones. Es el diagrama de Hertzsprung-Russell o el diagrama HR, pues más sencillo de decir. Básicamente nos muestra la distribución de las estrellas que se conocen, en este caso pues de la Vía Láctea, según la temperatura que estas tengan y según la magnitud absoluta o la luminosidad de esas estrellas. Básicamente tenemos ciertos grupos importantes, ahí podemos ver, por ejemplo, las enanas blancas, que están pues justamente por acá abajo. Una pregunta, qué pena. Ustedes ven mi cursor, ¿cierto? Porque eso es importante. Sí. Sí, listo, Melo. Entonces, está la parte de las enanas blancas, que es un grupo, está la parte de las supergigantes, de las subgigantes, ¿cierto? Tenemos como una clasificación. Luego está el grupo más grande, que es la secuencia principal, pero ya vamos a hablar un poquito sobre eso. Entonces, este es, por así decirlo, como la gran carta de la distribución del tipo de las estrellas, ¿sí? En este caso, el Sol se encuentra en una distribución, en una distribución espectral tipo G. Si ustedes miran en la parte superior, vamos a encontrar unas letras. Esas letras, pues, son simplemente una nomenclatura en la que llamamos, pues, a las estrellas. Y vamos a decir que es una estrella de tipo G. Entonces, si uno traza una línea vertical desde donde está la letra G hacia abajo, vamos a topar con un montón de estrellas. Pero nuestro Sol está en la secuencia principal. Entonces, miremos esta línea fucsia que está aquí dibujada, esa corresponde a la secuencia principal. Por tanto, Santi, dime. pues yo la verdad no veo el cursor, no sé Ya si no lo veo. los demás lo ven. No. Ay, Dios.
Espera a ver. Yo lo estaba viendo, pero ya no. No, yo no lo veo, no sé. ¿Y cómo hago para...? Es que no me da para... ¿No lo están viendo en este momento? No. No. Ok, entonces déjame, yo hago algo. ¿Les parece si... si presentamos así o qué? Sí, yo creo que no hay problema. Ok, bien, entonces estaba comentando sobre la secuencia principal, que justamente es ese grupo grande principal, pues como su nombre lo dice, de estrellas, de la clasificación de las estrellas. Entonces nuestro Sol se encuentra justamente en esta secuencia principal en un tipo espectral G. Eso nos habla de la temperatura. Si ustedes ven arriba, también aparecen unos numeritos. 30.000 K, 10.000 K, 7.500 K. Esa es la temperatura, en este caso medida en Kelvin. Nuestro Sol está en una temperatura en la superficie, que ya veremos qué es esa superficie, porque en realidad no es como una superficie como la que nosotros conocemos acá en la Tierra, que uno puede estar encima de ella, sino que en ese caso, en esa superficie es una temperatura alrededor de los 5.000 Kelvin. Luego tenemos una luminosidad que se mide respecto al Sol. Entonces, pues como se mide respecto al Sol, entonces la luminosidad del Sol es de un Sol. Y pues ya no hay mucho que decir respecto a eso. Simplemente sabemos que es un tipo, nuestra estrella es un tipo G, es tipo espectral G de la secuencia principal. Sin embargo, van a aparecer otras cosas. Y es que este es el ciclo de vida del Sol. Nosotros, afortunadamente, gracias pues a construcciones matemáticas, físicas, podemos saber más o menos hace cuánto surgió, se creó el Sol, cómo se creó. Básicamente la hipótesis fundamental es que surgió a partir del polvo cósmico que habían generado otras estrellas, otras generaciones anteriores de estrellas que ya habían muerto, en este caso como supernovas. Entonces el estallido de esas estrellas generó todo ese polvo que finalmente se empezó a acumular y creó pues como tal el Sol. Ese evento sucedió hace 4.650 millones de años. Quiero hablar de algo importante, y es que en muchas ocasiones se asume, bueno, se dice que la edad del Sol es de 4 billones, de 4.6 billones de años. Pero es que eso es una mala traducción que tenemos del inglés. Resulta que el sistema numérico, el inglés, ellos no utilizan lo que nosotros en el español utilizamos como 4.000 millones o 4.600 millones. Ese 1.000 millones, esos miles de millones, para ellos ya son billones. Entonces, esto suele suceder mucho en escalas astronómicas, porque en escalas astronómicas nosotros hablamos de distancias de miles de millones o edades de miles de millones, y en ocasiones se traduce mal y se los encuentran como billones. Entonces es muy importante que ustedes también tengan en cuenta eso, porque no se trata de billones, sino de miles de millones. En este momento, los ciclos de la vida, pues las etapas de la vida, entonces acá vemos como una pequeña nebulosa que fue como la creación de ese Sol, y empezaron, nos encontramos entonces en una edad adulta, joven adulto del Sol, en su etapa media, en la que están en la secuencia principal. La secuencia principal significa que el Sol internamente, a partir de fusiones nucleares, está construyendo, está generando núcleos de helio a partir de núcleos de hidrógeno. Todas las estrellas que aparecen dentro de la secuencia principal, dentro de esta línea que está acá, se caracterizan únicamente porque están generando helio a partir de fusiones nucleares con hidrógeno. En un momento vamos a explicar un poco más cómo así que esas fusiones nucleares, pero se llama que es una secuencia, una estrella está en la secuencia principal porque en su interior está quemando hidrógeno y lo está convirtiendo en helio. Eventualmente, como ustedes ven, nosotros también sabemos el futuro de nuestro Sol. Y aquí aparece una etapa de un calentamiento gradual, y es que resulta que el Sol se va a ir calentando aún más, y eso va a ser porque el hidrógeno que está quemando eventualmente se acabará, porque está pasando de todo ese hidrógeno que tiene ahí, está pasando a convertirse en helio, y en algún momento ya no va a haber hidrógeno que quemar y ya solo va a quedar mucho helio. Cuando eso sucede, entonces se va a convertir en una gigante roja. Esto es una comparación de cómo sería la gigante roja
con el Sol. En estos momentos, este sería como tal el Sol, la pelotica amarilla que estamos viendo acá, y cuando se convierta en una gigante roja, se convertirá en eso enorme. Tanto es el punto que cuando eso suceda, arrasará con toda la órbita justamente de la Tierra. O sea, esa masa de helio que va a existir en esa gigante roja va a llegar hasta las órbitas de la Tierra y más allá, un poquito antes de Marte. Entonces, eso es simplemente como un destino apocalíptico que tiene el sistema solar, pero eso va a suceder justamente dentro de unos 5.000 millones de años. Justamente el Sol tiene combustible para otros 5.000 millones de años más estar funcionando. La gigante roja entonces se crea porque como el helio es un material, es un átomo más pesado que el hidrógeno. Los átomos pesados siempre tratan como o sea, si tenemos un átomo, es como cuando tenemos algo, por ejemplo, una barra de hierro en agua. La barra de hierro se va a ir hacia el fondo, justamente porque el hierro es mucho más pesado pues, que el agua, es más denso que el agua. Lo mismo sucede, el helio es más denso que el hidrógeno. Por tanto, el helio, cuando se empieza a quemar, él empieza como a irse al núcleo del Sol. Empieza a irse al núcleo del Sol, empieza como a reunirse ahí, y eventualmente el hidrógeno va saliendo pues de las capas, va estando más afuera y está creando helio desde afuera, y ya cuando ya no queda prácticamente el suficiente hidrógeno para seguir construyendo helio, entonces ya esa presión que generaba el hidrógeno ya no va a existir y ya no va a ser que el helio se comprima allá en el núcleo, entonces el helio simplemente va a reaccionar y va a empezar a ensancharse, va a empezar a descomprimirse a una presión, va a empezar a disminuir su presión, va a empezar a aumentar su volumen y va a empezar a disminuir su temperatura. Eso sucede entonces, como ya sabemos, ya en este punto ya la estrella ya no está quemando hidrógeno y ya no está quemando hidrógeno para que se convierta en helio. Por tanto, ya no hace parte de la secuencia principal. Si nosotros volvemos al diagrama HR, nosotros nos vamos a dar cuenta que las gigantes van a aparecer aquí arribita, ¿sí? Antes estábamos en la secuencia principal. El Sol es una enana amarilla. Es una enana amarilla que se encuentra por aquí. Ahora, cuando eso suceda, ya se va a transformar en una gigante roja y esa gigante roja va a estar por acá. Ya no hace parte de la secuencia principal porque ya no está generando helio a partir de hidrógeno. Ese va a ser el destino de esa vejez temprana del Sol. Y luego, cuando ya definitivamente el helio ya no sepa qué hacer y ya esté infinitamente descomprimido, lo que va a hacer es que va a estallar, no estallar como una supernova así de saliendo mucho material y con mucha luminosidad. No va a suceder eso porque el Sol no tiene la masa suficiente para realizar eso, pero de cierta manera va a desprenderse de todo ese material que va a tener en la parte externa y se va a convertir en una nebulosa planetaria. Una nebulosa planetaria es básicamente un montón de polvo cósmico que va a estar girando alrededor del núcleo, porque el núcleo va a ser lo único que va a quedar de esa gigante roja que acaba de morir en ese momento, que antes era el Sol. Cuando eso suceda, ese núcleo se va a convertir en una estrella fría y que va a ser una enana blanca. La enana blanca va a estar por acá. Las enanas blancas ya no hacen parte ni de la secuencia principal, ni de la secuencia de las gigantes, ni de la super, pues una enana. Y pues va a ser, en este caso, de color blanco. Dejando un poco esa evolución estelar, ya sabemos entonces cuál va a ser el futuro de nuestro Sol. Obviamente nosotros no vamos a estar pues vivos para cuando eso suceda. Este sería entonces ya, como les comenté, la escala. Y eso sería como, por así decirlo, esa generalidad del punto en el que está el Sol, que sabemos que está como a la mitad de su vida, todavía le queda mucho por recorrer y también sabemos su futuro y cómo va a morir el Sol. Vamos a hablar de la luz que está emitiendo el Sol. Resulta que nosotros lo que tenemos ahí en este diagrama es un diagrama de cuerpo negro. Un cuerpo negro es una concepción teórica, es una construcción teórica, matemática, física, que nos habla de un objeto ideal que tiene ciertas características en cuanto a su radiación electromagnética. Recordemos que la radiación electromagnética es simplemente luz, que tiene diferentes
longitudes de onda que crean un espectro bastante amplio. Dentro de ese espectro, entonces, podemos definir, por ejemplo, el infrarrojo, las ondas de radio, que son las ondas, por ejemplo, que utilizamos para las telecomunicaciones, la luz visible. La luz visible, lo que nosotros vemos, la luz, pues, o sea, la luz hace parte de ese espectro electromagnético. La luz ultravioleta, los rayos cósmicos, los rayos X con las que nos hacen las radiografías, todo eso hace parte de ese espectro electromagnético. Resulta entonces que a partir de esa construcción teórica nosotros podemos definir cuáles son las longitudes de onda que está emanando el Sol hacia nosotros, ¿sí? Y ese justamente es el diagrama que nos muestra eso. Ignoremos el amarillo más claro, porque eso es simplemente por así decirlo, lo que emitiría un cuerpo negro ideal, pero o sea, recordemos que un cuerpo negro no existe como tal en la naturaleza, sino que existen aproximaciones. Una estrella es una muy buena aproximación. Y entonces este que tenemos como en color naranja sí va a ser el espectro que está emitiendo el Sol allá arriba. O sea, justamente cuando sale esa luz de allá del Sol, tiene este espectro. Luego tenemos este otro que es como azulito y acá el arco iris, que este va a ser el espectro de radiación electromagnética que está entrando a la superficie terrestre. De hecho, esto se mide a nivel del mar. O sea, que eso sería todo lo que entraría. Miren que hay una disminución como tal de la intensidad de la luz que está ingresando. Esto es debido justamente a la interacción con la atmósfera. Las moléculas que están en la atmósfera, el nitrógeno, hidrógeno, el oxígeno y un montón más, hacen parte para que esa luz como que se atenúe y ya no llegue con la suficiente fuerza como llega en la parte más externa. Justamente, como dato pues importante, nosotros vemos que el 10% de la radiación electromagnética que viene del Sol son los rayos ultravioletas. Luego tenemos un porcentaje un poco intermedio de luz visible, de luz que nosotros podemos ver, y luego un porcentaje ya mucho más grande de luz infrarroja. Esa luz infrarroja nosotros no la vemos, pero la sentimos como por ejemplo con el calor. El calor pues, es una evidencia más de esa luz infrarroja. Pero concentrémonos en la parte ultravioleta. Como nosotros vemos, miren que en la parte ultravioleta sería como esta columna que sube acá, esa columna imaginaria que estoy señalando acá, ¿sí? Esa va a ser la parte ultravioleta. Pero si nosotros vemos la parte naranja, vemos que del sol sale bastante luz ultravioleta, pero la que llega a la Tierra es poca. Perdón, Santi, no sé si soy yo, pero no estoy viendo el cursor. Si estás utilizándolo. Nada. No, Mm, yo como dice ahorita. Ya. Ah, qué vuelta, hombre. Espera. Santi, ¿tú cómo estás compartiendo? ¿Como solo la pestaña donde No, tienes yo las estoy compartiendo diapositivas todo o el toda la sistema. pantalla? Ah, ya vi que toda la pantalla. Sí. Nada, Qué nada que se extraño. ve. No. No se ve. Mm, a ver, ¿qué puedo hacer? Voy a hacer algo. Ah, bueno, compartí lo que no era, espera. A ver, tampoco lo están viendo ahí. no, yo no lo veo. Oh. Mm, no, no, todavía no.
Ok, no, entonces no importa. Voy a continuar porque, pues de todas formas, no, eso era como lo más que necesitaba, que como que estuviesen mirando y pues sí, ya lo expliqué y no se pudo, pues ver, pues la verdad es que sí es una lástima por completo. Mm, bueno, continúan viendo mi pantalla. Sí, Santi, y en la parte de abajo estás en presentaciones de Google, ¿cierto? Y cuando Sí, presentas en la parte de abajo no te sale como donde están los numeritos de las a ver. diapositivas, que salen unos tres puntitos y ahí dice lo de activar puntero láser, ¿no te sale eso? Eh, no, Cuando presentas, le das en iniciar presentación sí, y no. y no te salen abajo a la izquierda. Eso, Ah, mira, mira, sí, los sí, tres sí, sí. puntitos y ahí Ah, activar listo, puntero bueno, ahí láser. están viendo, sí, ok. Ah, Eso. no, es que... Bueno, entonces, les estaba comentando, muchas gracias, les estaba comentando que esa parte que nosotros vemos acá de este color naranja, ¿sí? Es la parte que está saliendo de luz ultravioleta del sol, de la fotosfera del sol. Y entonces vemos que cuando ingresa a la atmósfera, recuerden, les voy a volver a mostrar esto que nosotros vemos acá, es la radiación solar que nosotros medimos desde la Tierra, desde la superficie de la Tierra. Y vemos que la intensidad de esta luz ultravioleta pues, baja bastante. Esto sucede entonces justamente por la capa de ozono. Resulta que la luz ultravioleta es una luz bastante energética, entonces, ella tiene, de cierta manera, la facilidad de deshacer núcleos. En este caso, aquí vemos pues como tal la capa de ozono, en este caso estamos viendo es el agujero que se detectó en la capa de ozono en la Antártida. Lo que sucede es que el ozono son tres moléculas de oxígeno unidas, ¿sí? Entonces, cuando el oxígeno de nuestra atmósfera, que es oxígeno molecular, es decir, que son dos moléculas de oxígeno unidas, cuando esas pues están allá en la atmósfera, lo que hace la luz ultravioleta, pues que es una luz bastante energética, lo que hace es separar estos dos núcleos. Cuando estos dos núcleos se separan, eventualmente chocarán o reaccionarán con un núcleo de oxígeno o sea, perdón, con una molécula de oxígeno que están dos. Entonces, por acá hay dos y llega uno que se acaba de separar y se unen y forman tres, ¿sí? Ese es el ozono, ahí se formó ozono. ¿Y qué va a pasar? Que esa misma luz que separó las dos moléculas de oxígeno va a separar esas tres moléculas de oxígeno y se va a empezar a repetir el proceso. Se empieza a repetir. Lo que sucede entonces es que esa luz muy intensa, muy energética que nos está llegando, se está viendo dispersada por completo gracias a la concentración de oxígeno molecular y a la concentración de ozono que existe en la atmósfera. De hecho, esa capa de ozono tiene un grosor de 3 milímetros, o sea, no es 3 milímetros, pues muy poquito. Entonces uno no es como que a lo mejor tenga metros o kilómetros esa capa, sino que con el mero hecho de 3 milímetros es suficiente para dispersar de manera muy efectiva la luz ultravioleta que está llegando del sol. El problema que, por ejemplo, es eso que está sucediendo, que es un agujero, se llama así agujero, resulta es justamente por compuestos que son de origen humano, que se van a la atmósfera y lo que hace es que catalizan, es decir, que aceleran las reacciones de esos oxígenos sin el uso de esa radiación ultravioleta. Entonces, como ya no necesita ese oxígeno para convertirse en ozono y hacer todo eso, ya no está necesitando de la luz ultravioleta, sino que está necesitando simplemente de esos cloros, esos compuestos clorofluorocarbonados, que son los que utilizamos normalmente que se utilizan normalmente en las industrias. Entonces, cuando llegan allá, eso aceleran esos procesos sin necesidad de la luz que está llegando del sol. Entonces, esa luz que está incidiendo, esa luz ultravioleta, no va a encontrar ningún obstáculo y va a entrar a la Tierra. Lo que hace entonces es que se detecten justamente esa luz que está llegando. Entonces, nosotros, esa parte azul, lo que hace es que nos identifican las longitudes de onda que están ingresando y son longitudes de onda bastante cortas, en este caso del orden de los 200 nanómetros.
Entonces, eso justamente corresponde a la longitud de onda del ultravioleta. Entonces, así es que funciona esa protección que nosotros tenemos. La verdad, bastante curiosa, pues simplemente una capa muy pequeña de oxígeno y una capa muy pequeña de ozono, la que nos protege de la energía que contienen esas radiaciones, que al fin y al cabo eso es peligroso porque justamente de la misma forma con la que ellas rompen los enlaces moleculares del oxígeno, ellas también pueden romper los enlaces moleculares de nuestro ADN y que puede crear entonces lo que se conoce como el cáncer. Dejando a un lado entonces la explicación de la luz, vamos a entrar un poco a conocer cuál es la estructura del Sol. Tenemos ahí como dos situaciones, bueno, dos esquemas que nos muestran la composición del Sol. El Sol es como una cebolla, es como con capas, ¿sí? Capas, la capa más pequeña y se va abriendo así. En la parte más baja tenemos el núcleo atómico. El núcleo atómico es básicamente lo que genera toda la energía del Sol. Nosotros recibimos la energía del Sol en calor, en luz y en otras cosas que ahorita vamos a ver, pero justamente todo eso se genera gracias a las reacciones, a las fusiones nucleares que suceden ahí en el núcleo. El núcleo es entonces una quinta parte del Sol, es la verdad bastante grande, y allí lo que hay es un montón de hidrógeno que se está quemando, formando lo que se conoce como el helio, ¿sí? Lo que ya les había comentado. Resulta entonces que hay dos ciclos, hay un ciclo que se conoce como el ciclo CNO. Ese ciclo CNO lo que produce es justamente a partir de fusiones nucleares entre el hidrógeno, crea helio. Pero ese ciclo, la verdad es que no es tan importante en el Sol, porque así no parezca, el Sol no es lo suficientemente caliente comparado con otras estrellas. En las estrellas más calientes, allí sí ese tipo de ciclos pues tienen una incidencia mayor. En el núcleo, la temperatura del Sol es de 15.7 millones de Kelvin. Entonces, pues, la verdad es que es una temperatura bastante asombrosa. Pero el otro sistema o el otro mecanismo por el cual el Sol genera toda esa energía es lo que se conoce como las cadenas protón-protón. Las cadenas protón-protón es simplemente la unión o la colisión de protones. Cuando protones de alta velocidad, que vamos a centrarnos solamente en esta rama de este árbol de acá. Las bolitas rosas nos van a interesar solamente. Las bolitas rosas son un protón. En este caso aparece H1. H1 es hidrógeno 1, lo que significa es que el átomo de hidrógeno es un protón y un electrón. Si aparece el hidrógeno 1, es que el electrón no está y solo está la carga positiva, que es el protón. Entonces, hidrógeno 1 es lo mismo que un protón. Entonces, la manera en la que se simboliza es hidrógeno 1. Entonces, pues tenemos allá hidrógeno, en este caso sin electrones, que sería un protón, choca con otro protón a altas velocidades, a velocidades cercanas a los de la luz. Lo que eso va a generar es la dispersión de dos partículas, que es el el positrón y el neutrino electrónico, que en este caso no nos va a interesar mucho, también va a generar fotones, que fotones es luz, pero lo interesante es que uno de esos protones, mire que tenemos dos bolitas rosas, ¿sí? Uno de esas bolitas rosas va a perder su carga. Recuerden que los protones son carga positiva. Uno de esos bolitas rojas va a perder su carga, por tanto se va a convertir, obviamente estoy como hablando de manera muy general, se va a convertir en un neutrón. Un neutrón es una partícula que no tiene carga. Entonces, una de esas partículas va a perder su carga y se va a convertir en un neutrón. Ese neutrón, entonces ya va a quedar unido el neutrón con el protón. Eso es un átomo que es hidrógeno, pero que se conoce como el deuterio. El deuterio es simplemente un isótopo del hidrógeno. Pero entonces, como ahí hay millones y millones y millones de hidrógenos, ese deuterio eventualmente va a chocar también con otro hidrógeno. Entonces, o con otro protón. Por eso se llama cadena protón-protón. Entonces, ese hidrógeno vuelve a chocar, se genera entonces un fotón, y lo que queda entonces ya es un núcleo de helio. Un núcleo de helio que entonces ya son dos protones
y en este caso solo va a tener un neutrón. Pero entonces eso sucede de manera aleatoria, eso está sucediendo en un montón de lugares, pues ahí en ese núcleo. Entonces, miren que acá tenemos un árbol, solamente expliqué un árbol, pero lo mismo va a suceder en otro árbol, ¿sí? Entonces sucede lo mismo y queda otra vez un núcleo de helio con 2 protones y un neutrón. Entonces, esos van a chocar y lo que se va a crear es un núcleo de helio estable, que es helio 4. ¿Por qué es helio 4? Porque tiene 2 protones y 2 neutrones. Ese es un núcleo de helio estable. Y finalmente, miren que se van a desprender otros 2 protones que van a ir y van a volver a hacer esa misma cadena, ¿sí? Protón, protón. Ese es el mecanismo por el cual el Sol adquiere su energía. Finalmente termina entonces consumiéndose en helio y ese helio ya se queda ahí y entonces empieza a ubicarse en las partes más centrales de la estrella y empieza a crear ese núcleo y así es que se quema el helio. Más del 80% de la energía del Sol se genera a partir de esa cadena protón-protón. Entonces, de cierta manera, la cadena protón-protón también es muy importante para cada uno de nosotros. En fin. Vamos a pasar a otra etapa de la otra capa del Sol, que para mí es súper interesante, que es la zona radiativa, ¿sí? La zona radiativa, no confundir con zona radiactiva, porque la zona, con el adjetivo radiactivo, con C, ¿sí? En este caso estamos hablando de radiativo. ¿Por qué estamos hablando de radiativo? Porque estamos hablando de radiación, estamos hablando de un mecanismo de transporte de energía. En este caso, nosotros estamos albergando plasma en esta zona de acá. Esta es la zona radiativa, esta que estoy señalando acá como en esta sección transversal, y la zona radiativa es esta de acá, la que sigue después del núcleo. Ahí hay plasma. El plasma es un estado de la materia que básicamente se presenta, llamémoslo de esta forma, cuando hay átomos ionizados. En este caso, los átomos ionizados que se van a presentar ahí es hidrógeno y helio. Y cuando hablo de átomos ionizados es que la estructura electrónica cambia. Normalmente, como son átomos que tienen muy poquitos electrones, entonces es que no tienen electrones. Entonces son núcleos ahí, pero que son altamente reaccionables. Entonces, miren que, voy a volver al anterior, todos estos fotones que salían de acá, miren que yo les mostraba fotones, ¿sí? Fotones, esa luz, ¿cierto? En ese caso son rayos gamma, porque los rayos gamma es una energía mucho más, es un fotón mucho más energético que eventualmente irá perdiendo su energía. ¿Y cómo va a perder su energía? Pues resulta que ese rayo gamma que se genera ahí, finalmente, mucho tiempo después, es la luz que nos va a estar llegando y que vamos a estar sintiendo del Sol, ese fotón que se generó ahí. Pero antes de eso tiene que pasar por la zona radiativa. Pero entonces, como yo les dije, que eso era un montón ahí de partículas ionizadas, es muy fácil de que ese fotón sea absorbido por todos esos átomos. Cuando se absorbe, entonces inmediatamente el átomo que lo absorbe lo vuelve a soltar. Y así, y entonces empieza a chocar y a chocar y a chocar y a chocar con millones y millones y millones de átomos, miren que si ustedes alcanzan a ver, aquí existe, mira, acá dice fotón. Entonces, si nosotros empezamos como a retroceder en el camino que siguió, cuando llegamos a la zona radiativa encontramos como mero chumbela y todo raro de un montón de caminos que toma. Justamente es por esas absorciones que está recibiendo justamente ese fotón. Lo interesante es que se estima que tarde más o menos 1.000.000 de años en salir un fotón desde el núcleo hasta la superficie del Sol. El fotón que sale de la superficie del Sol llega aquí a la Tierra en 9 minutos aproximadamente, 8 minutos y algo. Pero para ir desde el núcleo hasta el Sol, hasta la superficie del Sol, solo por pasar por la zona radiativa, tarda alrededor de 1.000.000 de años. O sea que la verdad es, ahí pasan cosas bastante interesantes y un montón de energía se está siendo liberada ahí. Luego vamos a pasar a la zona convectiva. La zona convectiva es esta parte de acá. Allí lo que va a suceder es que ya el Sol no es tan caliente. Miren que pasamos que en el núcleo eran de 15.7 millones de grados Kelvin o millones de Kelvin y pasamos a la zona radiativa que ya era la mitad y luego pasamos a la zona convectiva que ya son 2 millones de Kelvin. O sea, todavía sigue siendo algo bastante exagerado, pero comparado con el núcleo ya es más tranquilo, ¿sí? Ya es más frío. El tema es que en esta zona convectiva
lo que sucede es que el plasma ya no está como tan gaseoso, sino que, llamémoslo así, está un poquito más líquido, ¿sí? Eso sucede porque la temperatura ha bajado más y los iones, las moléculas, o sea, el hidrógeno y el helio ya no están tan ionizados, entonces ya hay como más unión entre esos átomos. Eso lo que hace es que empieza a generar un montón de flujos, en este caso de plasma, un montón de flujos, o sea, imagínense en agua, pero pues que no es agua, sino que es plasma y que está girando alrededor del Sol. Esta zona es muy importante porque justamente esta zona es en la que el Sol crea su campo magnético. ¿Cómo va a crear su campo magnético? Porque ese flujo de partículas que están pasando ahí son partículas cargadas. Hay una ley física, que es la ley de Ampère, que nos dice que un flujo de corriente eléctrica, es decir, de partículas cargadas eléctricamente, me va a generar un campo magnético. De la misma forma sucede acá en la Tierra, o sea, el campo magnético de la Tierra se genera porque el núcleo, que es de hierro, está girando. Y como es de hierro y el hierro es un metal y entonces tiene electrones libres, entonces hay partículas cargadas eléctricamente que están girando, forma lo que nosotros conocemos como nuestro escudo magnético, nuestros polos magnéticos, nuestro campo magnético. Entonces, en esa zona convectiva, y miren que acá tenemos como esas flechitas que nos están hablando como de unos ciclos, ¿sí? como de unos ciclos ahí. Esos ciclos es justamente que ya el Sol, la energía que viene del núcleo ya no pasa a través de radiación, sino que pasa a través justamente de ese flujo de materia hacia arriba, que también, como ya dijimos, genera el campo magnético. Luego vamos a pasar a la fotosfera. La fotosfera es la superficie del Sol. Es una superficie gaseosa, entonces pues nosotros, como ahorita les comentaba, eso no es sólido, uno no puede estar sustentado ahí, sino que eso es gaseoso y tiene un ancho de aproximadamente 100 kilómetros. Es muy corto comparado con el tamaño del Sol. Pues es algo, la verdad, bastante delgadito. Es como la capa, la cáscara de una manzana, que es súper delgada. Lo interesante es que, miren que acá en esta fotosfera, la temperatura es de los 5700 Kelvin, que era justamente la temperatura que nosotros alcanzamos a medir del Sol en su superficie, ¿sí? Entonces pasamos de 2 millones, mejor dicho, pasamos de 15.7 millones de Kelvin a 5700 grados Kelvin. La temperatura bajó demasiado. Lo interesante es que esta capa, al ser gaseosa, lo que en realidad nosotros vemos como por allá mucha luz o mucha cosa, o pues el color denso del Sol, es justamente la luz que estamos viendo de la zona convectiva. Si ustedes, eso es una foto real tomada pues con un telescopio de la esfera solar, el hecho de que alrededor del Sol, en este limbo, en este borde del Sol, que sea como más oscuro, más opaco, menos luminoso que el centro, no es pura coincidencia. Es justamente porque aquí, en realidad, lo que nosotros estamos viendo, esa intensidad que se suma a este color, a esa luz, es la luz que está en la zona convectiva. Y como nosotros estamos mirando de manera perpendicular aquí en el centro, entonces estamos viendo toda la cantidad de materia que hay detrás allí también. Bueno, no toda, pero pues esa luz se ve reflejada ahí. En cambio, si nosotros miramos los bordes, nosotros estaríamos mirando es como una zona más tangencial, ¿sí? Es como apenas pasando por la cascarita del Sol. Por tanto, como eso es algo gaseoso, la luz en realidad no es tan densa porque no hay nada atrás de ella, no hay nada, hay más gas y no es tan denso. Es por eso que en los bordes, nosotros el Sol lo vemos un poco como más oscuro. Hay algo muy interesante y es justamente, permiso, toma algo, es justamente esas manchas que nosotros estamos viendo ahí. Esas manchas son manchas solares, ¿sí? Básicamente son regiones de la superficie solar que son más frías, menos luminosas y que menos brillante y que son generadas a partir de fluctuaciones o a partir de cosas raras que están sucediendo con el campo magnético. Pero ya vamos a entrar con eso en detalle.
Lo interesante de esto es que a pesar de que nosotros lo veamos como algo oscuro, ¿sí? Nosotros vemos eso como eso es algo negro ahí, algo oscuro, en realidad si nosotros tomásemos una de estas manchas y las apartásemos y las aislamos y la ponemos en el cielo nocturno, sería 50 veces más brillante que una luna llena. Por tanto, no es que esto esté como apagado ahí o sea negro, nada, no, eso sigue siendo bastante brillante, solamente que si lo comparamos con todo la demás superficie solar, va a ser bastante pues oscura. Esto entonces son manchas solares, tienen un diámetro, bueno, un tamaño medio de unos 10.000 kilómetros, casi el diámetro de la Tierra. Y aún así, pues son diminutas comparadas pues con el Sol. Estas manchas solares son actividad magnética, es una actividad magnética mucho más alta de lo normal. Resulta que como el Sol es un cuerpo gaseoso, no es un cuerpo rígido como por ejemplo en la Tierra, nosotros cuando rotamos en la Tierra, toda la Tierra gira a la misma vez y toda la Tierra gira en cuestión de 24 horas en un día. El Sol gira de manera diferencial. ¿Cómo así que de manera diferencial? Que van a haber unas partes, normalmente las partes más alejadas del ecuador, es decir, los polos del Sol, van a estar girando mucho más lento. Y la parte del ecuador, la parte central del Sol, esta parte de acá va a estar girando mucho más rápido. No mucho más rápido, pero sí se va a notar la diferencia. En términos generales, en promedio, el Sol da una vuelta sobre sí mismo cada 27 días, cada 28 días. Entonces, lo que sucede es que esos campos magnéticos que se estaban generando aquí en la zona convectiva, ¿sí? Que se estaban generando en la zona convectiva, van a empezar a variar, no son uniformes. ¿Por qué no son uniformes? Porque es que resulta que eso también se ve afectado por el giro del Sol. El Sol tiene una fuerza gravitatoria bastante grande, tanto así que tiene pues alojado todo el sistema solar en su brazo gravitatorio. Entonces, el hecho de que eso empiece a girar y que en unas zonas empiece a girar más rápido que en otras, eso se vuelve un descontrol, literalmente es un descontrol. Entonces, las líneas de campo magnético, es decir, las líneas que pues técnicamente se conocen como las líneas gaussianas de ese campo magnético, se empiezan a desviar y empiezan a crear como, pues, distribuciones extrañas, como curvas extrañas de ese campo magnético que finalmente se ven representadas como una mancha solar. Pero una mancha solar es una actividad magnética mucho más alta e incluso, nosotros acá vemos esto que protuberancia, esto es justamente también una consecuencia de esas manchas solares. Cuando las manchas solares se juntan y son bastante intensas, se va a convertir en algo que es una tormenta solar y eso es bastante perjudicial. Justamente ya vamos a hablar por qué es perjudicial. Sin embargo, hay algo muy interesante y es que las manchas solares no son manchas solares que aparecen de manera aleatoria o que siempre están las manchas solares tienen un ciclo y tienen un ciclo de 11 años. Ese ciclo de 11 años está regido justamente porque cada 11 años la actividad magnética entre todo ese tema de que uno gira a diferentes velocidades y entonces que esas líneas de campos magnéticos se vuelven locas. Cuando más ordenadas están esas líneas de campo magnético es cada 11 años. Y nosotros vemos entonces aquí en la parte de arriba, en este diagrama, es una colección de los eventos de manchas solares que han sucedido, en este caso, desde 1875 más o menos. Y entonces vemos que, por ejemplo, en 1890, si nos paramos en 1890 y vamos hacia arriba, vemos que van a haber muy poquitas manchas solares. Cada punto es una mancha solar. Pero si entonces nos paramos en 1895, nos vamos a dar cuenta que hay un montón de manchas solares. Y cuando volvemos a 1900 nos vamos a dar cuenta que hay muy poquitas. Justamente es eso, justamente es porque ese periodo es cíclico. De hecho, en mayo, alrededor de mayo del 2020, empezamos otro nuevo ciclo de manchas solares. Esas manchas solares van a iniciar poquitas. Miren que esto tiene como una especie de forma de mariposa. Entonces, ubiquémonos en esta del 2010.
si nosotros vemos en el 2010 hay como poquitas y están alejadas como de la mitad del plano solar, a la mitad del Sol. Esta línea que tenemos acá en toda la mitad es el ecuador del Sol. Y esas manchas solares siempre se generan entre los 5 grados y los 40 grados norte-sur del Sol, ¿sí? De las latitudes del Sol. Entonces miren que es bastante curioso porque es justamente al inicio del ciclo que están alejadas, están en los extremos del Sol. Por ejemplo, esto, miren, estas manchas están alejadas del Sol. Entonces, a medida que el ciclo se empieza, pues se empieza a avanzar en el ciclo, estas manchas grandes se van a ir como acercando al ecuador del Sol. Y eso entonces muestra un comportamiento cíclico de estas manchas solares, y aquí las vemos ya representadas en promedio, ¿sí? Entonces veamos que, por ejemplo, en la década de 1960 hubo una gran actividad solar. Hay un problema que nosotros podemos mirar si es un problema o no, porque también puede ser algo bastante apocalíptico. Y es porque nosotros no podemos controlar esas tormentas solares. Este viento solar nosotros no lo podemos controlar, porque eso es, o sea, nosotros no podemos decir como que, bueno, vamos a dejar de contaminar para que el sol no podemos, eso se sale del control de nosotros. Y nosotros no vamos a saber en qué momento va a haber una tormenta solar fuerte. ¿Y por qué es importante? O sea, que una tormenta solar pues no va a quemar el planeta, no va a quemar las casas, no va a suceder eso, pero nosotros estamos en una época totalmente digital, totalmente electrónica, donde los bancos, donde las comunicaciones están basadas justamente en las comunicaciones, en las telecomunicaciones. Entonces, si llega a suceder que tenemos un evento bastante de mucha actividad solar, es muy probable que todas esas comunicaciones se dañen, el internet se dañó, los celulares ya se dañaron, porque esa interacción magnética del sol por esas tormentas solares llegan a la Tierra, y la Tierra no tiene cómo defender tanta bombardeo magnético, tantas partículas que están llegando. Entonces, pues básicamente todas esas comunicaciones, esas telecomunicaciones, pues van a fracasar. Hay otra cosa que a lo mejor ya sea algo más bonito, que lo tenemos gracias a ese viento solar. El viento solar es ese constante emanar de partículas que normalmente son electrones, protones, partículas alfa, que las partículas alfa son núcleos de helio, o sea, 2 protones, 2 neutrones. Ese constante emanar de esas partículas, pues es lo que se conoce como viento solar, es constante. Y, por ejemplo, en esta imagen, nosotros estamos viendo la interacción de ese viento solar que entra acá en color amarillo con los campos magnéticos que se generan en la Tierra. Ese campo magnético, como ya les había comentado, se genera en el núcleo, porque allí los átomos de hierro, esas partículas cargadas, esos electrones libres, están girando, y pues por esa ley de Ampère, entonces van a generar campos magnéticos. Y ese es el campo magnético de la Tierra. Resulta que esas partículas llegan e interaccionan con ese campo magnético. ¿Qué pasa con ese campo magnético? Que esas partículas con las que interaccionan las va a tirar a los polos, ¿sí? ¿Por qué las tira a los polos? Porque los polos son los lugares donde más intensidad magnética, donde más intensidad del campo magnético hay, ¿sí? En los polos, en este caso los polos pues también de la Tierra. Justamente eso lo que va a hacer es que las partículas que están suspendidas en la atmósfera, como por ejemplo pues, partículas de agua, aerosoles, incluso contaminación, todo ese tipo de partículas que están presentes en la atmósfera, interaccionen con las partículas altamente energéticas que están llegando del Sol y que están siendo atrapadas en ese campo magnético y que las están llevando allá a los polos. Cuando eso sucede, entonces esas partículas de la atmósfera terrestre, esas partículas terrestres llegan, y las partículas extraterrestres del Sol llegan y les cambian su estado de excitación, es decir, las excitan en cuestión de milisegundos, menos de milisegundos, en cuestión de nanosegundos. Esas partículas entran, elevan un estado electrónico de esas partículas que están
lo vuelve a caer y ese volver a caer lo que hace es que emana otra vez energía, pero ya como luz visible. Y esa luz visible es lo que nosotros conocemos como las auroras polares, que en este caso, como sabemos que esa luz está siendo desviada al sur y al norte, entonces si es en el caso del norte son las auroras boreales y en el caso del sur son las auroras australes. Entonces las auroras las auroras polares son una muestra de que el sol de que nuestro campo magnético nos está protegiendo de ese viento solar, de esas partículas altamente energéticas que está llegando del sol. Marte, por ejemplo, no tiene un campo magnético tan poderoso como el que tenemos nosotros en la Tierra. Por tanto, eso es un problema bastante grande si nosotros en algún momento, eventualmente, como humanidad, queremos ir a poblar Marte, porque los constantes bombardeos del viento solar, de partículas bastante energéticas, pues no nos van a dejar vivir pues en tranquilidad, porque pues justamente son bastante peligrosas. En este caso, nuestros polos, nuestro campo magnético nos protegen y se ven reflejadas en los polos. Resulta que alrededor del 2-3 de septiembre de 1859 hubo una... bueno, pensé que iba a ir con sí, pero no tenemos, mire que no tenemos el dato de 1859, entonces no podíamos ver si había una buena actividad solar. Pero en 1859 hubo una gran actividad solar que ese evento se conoce como el evento Carlington, básicamente porque un man de apellido Carlington fue el que como que lo supo describir de mejor manera. Y básicamente es que hubo una gran intensidad de radiación solar, pues de radiación electromagnética proveniente en el viento solar, que hubo una interacción con el campo magnético de la Tierra, pero fue tan poderoso que incluso estas auroras que nosotros ya dijimos que se veían en el polo, se veían en una zona ecuatorial, o sea, en una zona tropical, en la zona del medio. Justamente Colombia fue esa zona en la que incidió esas auroras boreales. En Montería quedó escrito un papel donde, pues, era un periódico de la época donde databa que había sucedido eso en las horas de la madrugada, que había sido que como si se hubiese iluminado el día. Y eso tuvo una cierta tradición porque resulta que había una tradición religiosa por esa época, había unas festividades religiosas por esas épocas. Entonces, para las personas que pudieron ver esas auroras, entonces que el cielo, que como se hizo, ellos decían que se había hecho como de día, entonces pues le dieron un significado pues religioso. Entonces por eso fue que pudieron escribir eso. Si ellos no hubiesen dado ese significado religioso, entonces nosotros no hubiésemos tenido la posibilidad de saber que aquí en Colombia se dieron esas auroras boreales porque no tenemos ningún otro registro. En unas minas de carbón en el desierto de Colorado, en Estados Unidos, no sé si eran de carbón, eran unas minas, los mineros que estaban allá salieron a desayunar en las horas de la madrugada porque como estaban viendo esas grandes nubes en el cielo tan iluminadas, entonces pues era que ya había amanecido. Pero resulta que cuando ya se fueron, entonces ellos quedaron como gatos porque entonces no sabían qué había pasado, porque otra vez ya estaba de noche. Y era justamente eso, ellos pues obviamente contaron eso y en ese momento no había muchos aparatos electrónicos. En realidad lo único que había electrónico eran las telecomunicaciones, las comunicaciones telegráficas, y gran parte de esas comunicaciones se vieron afectadas tanto en Europa como en América del Norte. Se dañaron, se estropearon por completo. En 1994, en la ciudad de Montreal, en Canadá, sucedió algo, y es que se vio afectada justamente por la incidencia de una tormenta solar, de partículas del viento solar, y toda la ciudad, gran parte de la ciudad, perdió luz, ¿cómo se llama? Su red eléctrica como por un día entero, porque se dañó por completo, y las telecomunicaciones se dañaron también como por 3
3 horas, 4 horas, pero como tal la red eléctrica estuvo suspendida un día porque dañó por completo todo ese servicio. Entonces, son cosas que en realidad nosotros no podemos controlar, pero a lo mejor sea bastante interesante porque justamente el sol es una de las cosas que cercanas a nosotros desde un punto de vista astronómico que no es estudiado del todo, o sea, que no tiene mucho, que no se sabe muchas cosas. O sea, cuando yo ahorita les comentaba de ese modo en el que se creaba el campo magnético, eso en realidad es una hipótesis de cómo se crea ese campo magnético, pero en realidad no sabemos específicamente por qué se crea ese campo magnético. La hipótesis es esa, eso se llama una dínamo o una dinamo, se aceptan las dos palabras, pero pues, así es que funciona la Tierra, pero en el Sol pues todavía no lo sabemos. Afuera del Sol, en la corona solar, que es una de las capas, es la capa más exterior del Sol, la temperatura sube alrededor de los 2-3 millones de grados Kelvin, cuando en la superficie eran a 5.700 Kelvin, afuera ya era a millones de grados Kelvin, entonces eso no se entiende y eso todavía no se le ha dado una explicación certera de por qué esa temperatura es así. Entonces, de cierta manera, podemos todavía tener la posibilidad de prevenir todo ese tipo de situaciones porque en verdad, básicamente, todo está basado en una comunicación electrónica, en una comunicación digital, en los gobiernos, los bancos, la seguridad, un montón de cosas. Entonces, que llegue a pasar algo es como que pues, puede ser bastante peligroso para la sociedad como está en este momento. Pero aún no sabemos mucho del Sol, entonces existe la posibilidad de que podemos encontrar la manera de predecir con mucha más certeza cuáles van a ser esas tormentas solares que nos pueden afectar y estar mucho más preparados para esas situaciones. Básicamente eso era todo lo que les iba a contar, pues la idea es que fuese una charla pues corta con las generalidades más básicas del Sol y nada, eso fue todo, espero que en verdad les haya resultado interesante. Si tienen alguna duda respecto al tema pues de lo que habíamos hablado o si tienen alguna otra duda, alguna otra curiosidad y si yo se las puedo responder, quedo atento. ¿No hay ninguna? Bueno, muchas gracias, Santi. Estuvo muy, muy chévere realmente la charlita sobre el sol. Muchas gracias a todos. ¿No tienen dudas por ahí? Ah, esa duda está súper. ¿Qué tal, Santi? Ya la Espera, leíste, te sí, la sí, digo. bien. Te la digo. Ya, Bueno, ya la veo. te preguntan, ¿qué tal es estudiar astronomía? Pues, ¿qué les dijera yo? A ver, de cierta manera, su vocación está ligada al placer científico y que en ocasiones uno es consciente de que no es que un astrónomo sea una figura como una figura necesaria en muchos ámbitos pues, de la sociedad, pero entonces ese es el placer científico porque un astrónomo sí es muy importante entre los ámbitos científicos. Entonces es una vida quizás del 90% de las ocasiones pues realizada o con una vocación inclinada al ámbito puramente científico. Entonces, estudiar pues astronomía es como tener la sensación de que tú quieres entender y que a lo mejor no sea necesario entender por qué la corona del Sol tiene esa temperatura, pero tú como con ese placer científico sí se te hace necesario. Entonces es una experiencia a lo mejor de vanidosa en el querer saber un montón de cosas que a lo mejor no sean como tal, pues lo suficientemente útiles para nuestra sociedad, pero para el ámbito científico son, la verdad, bastante eh, preciadas y es como esa satisfacción de estar como encaminado a encontrar pues todas esas respuestas a esas cosas que
no conocemos. El Sol tiene 4.650 millones de años. Después de la enana blanca, lo que sucede es que ese combustible finalmente se apagará y se convierte en una cosa que se llama enana negra. Pero pues la verdad es que eso dura demasiado porque la enana blanca es como un, pues es muy ahorradora, es como tiene cilindraje pues de 1000, ¿sí me entienden? Entonces es muy ahorradora energéticamente esa enana blanca, entonces eventualmente se convertirá en una enana negra, pero simplemente es como un difunto más en el universo. Sí, justamente, bueno, la pregunta es el Sol no puede producir, el Sol puede producir elementos más pesados como otras estrellas, justamente el Sol produce elementos pesados. Y una de las razones por las cuales se sabe que el Sol tiene elementos pesados parte justamente de su nacimiento, porque resulta que ese polvo cósmico del que el Sol surgió era un polvo cósmico con un montón de elementos pesados. Y el hecho de que nosotros en nuestro sistema solar tengamos elementos de manera natural tan pesados como el oro, como el uranio, que son pues atómicamente bastante pesados, nos hace pensar entonces que justamente ese polvo cósmico era bastante pesado y el hecho de las reacciones que tiene el Sol, por ejemplo en el Sol hay bastantes metales, en el Sol nosotros no recuerdo cuál es el metal, pero cuando nosotros empezamos a controlar, bueno, cuando yo digo nosotros es la humanidad, cuando la humanidad empezó a controlar el arte, el bello arte de la espectroscopía, entonces ellos pudieron evidenciar que en el Sol había un material, pero es que no me acuerdo cuál metal es, pero era un metal pesado, y lo encontraron primero en el Sol y ya luego lo encontraron aquí en la Tierra. O sea, primero lo encontraron a partir de esa huella digital de los elementos químicos, a partir de su luz, lo encontraron en el Sol, un elemento bastante pesado, y luego lo encontraron aquí en la Tierra. Entonces, pues sí, la verdad es que el Sol sí puede. En el Sol hay elementos pesados, no en la misma proporción que el helio o el hidrógeno, pero sí existen. Bueno, que yo quisiera hacer como una pequeña precisión en cuanto a pues a lo de producir, que es como tal, fusionar lo que fusiona, como nos lo mencionaba Santi, lo que fusiona el Sol es como tal hidrógeno en helio, y eso se lo pasa haciendo toda su juventud, o sea, toda su etapa de secuencia principal. Cuando el Sol pasa a la etapa de gigante roja, en esa etapa sí empieza a hacer fusión de otros elementos más pesados, ¿cierto? Entonces, en esa etapa, una estrella del tamaño del Sol llega, si no estoy mal, hasta oxígeno, fusionará hasta oxígeno. Ya los otros elementos se producen como tal pues en el momento de su muerte, y eso que no todos, porque hay unos elementos que son demasiado pesados que se tienen que producir solamente en supernovas o en ¿cómo es que se llaman? En eventos astronómicos de altas energías, como son, por ejemplo, la colisión de estrellas de neutrones. Entonces, esos elementos pesados que, por ejemplo, encontramos en el Sol y encontramos aquí en la Tierra, de los que estamos compuestos también, estaban ya como tal en la nube primordial de la cual se formó el Sol. Ya hay otras estrellas que son de más masa, las que en su etapa final se convierten en supergigantes, que llegan a fusionar hasta el hierro. O sea, como tal, ellas hacen ese proceso dentro hasta el hierro, antes de su muerte. Pero ya los elementos más pesados sí se forman en las supernovas, no se fusionan como tal dentro de las estrellas. Muchas gracias, Liz, por esa precisión. Matías pregunta que si el Sol llegará a ser un agujero negro. No, porque no tiene la masa suficiente para hacer un agujero negro. El Sol lo que va a hacer es que se va a convertir en una gigante roja, luego entonces esa parte exterior se va a expandir, bueno, se va a expulsar y se va a crear entonces la nebulosa planetaria con su enana blanca ahí en el núcleo, pero no se va a convertir en un agujero negro. Para que se convierta en un agujero negro necesita tener una masa específica. La verdad es que no recuerdo cuántas masas solares es, creo que 2.5 masas solares o 5, no me acuerdo, pero tiene que tener muchas más masas solares para que eventualmente eso ya no se convierta, o sea, se convierte en una supergigante, luego se convierte en una
la parte exterior de la supergigante, al igual que la gigante roja, que sale expulsada y se convierte en una nebulosa planetaria, pero como eso ya está más grande, eso explota, la parte exterior explota y eso es una supernova, y la parte interior entonces va a continuar y va a generarse entonces ese agujero negro. Pero se necesitan masas. Son 3 masas solares, listo, muchas gracias. Sí, entonces necesitan 3 masas solares para poder llegar a hacer un agujero negro. Santiago, una preguntita. Bueno, primero, muchas gracias por la conferencia. La verdad la disfruté mucho. Y segundo, quería preguntarte algo, no sé si te devuelvo mucho como a la parte que hablaste de la capa de ozono, que dijiste que el hueco, pues el agujero, había sido generado pues como por gases, ¿cierto? Que habíamos emitido pues nosotros los humanos. Y me surgió como la duda de, pues los gases de por sí se van a distribuir uniformemente por toda la atmósfera, pero ¿por qué se genera, digamos, ese agujero en la Antártida y también en el Ártico y no en otro lugar, por ejemplo, pues en el Ecuador, por ejemplo? Sí, y la verdad, yo no sé también por qué, o sea, yo diría que es como como son elementos pesados, entonces, o sea, yo hablé de los clorofluorocarbonados, pero en realidad no son solamente ellos, también hay otros compuestos antropogénicos que en realidad son no solo esos clorofluorocarbonados, que actúan como catalizadores. De hecho, de esos clorofluorocarbonados, lo único que actúa como catalizador es el cloro. Pero pues, la verdad, no sé por qué se tiene que ir hacia esas partes de los polos. Diría entonces que es como por meramente cuestiones del movimiento de la atmósfera, o sea, de los vientos que los llevan hacia allá. La verdad, no entendería por qué. O a lo mejor por la misma forma en la que se atrapan eh, las, las radiaciones del sol que quedan atrapadas en el campo magnético y que las lleva a los polos, pero la verdad es que no tengo ni idea, esas son simplemente como hipótesis que tuve cuando estuve leyendo porque no encontré información de por qué se desplazan esas zonas en específica. O sea, por qué no es como en general una distribución como uniforme o centradas justamente donde se produzcan más esos compuestos. De hecho, también miré que ese agujero se crea de manera periódica, que normalmente es en primavera, que se puede ver con mayor amplitud ese agujero en la capa de ozono. La verdad no sabría por qué. ¿Qué libros recomienda leer para entender teóricamente la astronomía? Pues no sé. Hay un libro que se llama Bases de Astrofísica de don Alonso Sepúlveda, que ese libro es como justamente el que trabajamos ahí en Caos y es quizás el que mejor le podría recomendar porque es bastante chévere pues como para estudiarlo de manera pues como autónoma. Eh, Sara nos dice que es por las condiciones extremas de ese lugar. Pues la verdad es que yo no sé, pero ahí está la discusión. ¿Alguna otra pregunta? Quedar gato es quedar gato. Cuando uno queda gato es cuando uno queda como que, ay, madre, ¿qué pasó? Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Listo, entonces vamos Listo. concluyendo. Muchísimas gracias por el espacio y a todos también, a todos los miembros del club. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias a ti, Santi, por todo el conocimiento que nos compartiste hoy. Muchas gracias a todos los asistentes. Pues recuerden que acá en Caos estamos haciendo encuentros quincenales los lunes. En este momento estamos en vacaciones, por eso este fue un evento especial de vacaciones. Volvemos, creo que a inicios de agosto,
ahí en nuestras redes les estaremos comentando, a inicios de agosto con el último planeta del sistema solar, que es Neptuno. Y este año estamos haciendo un tour por el universo, entonces vamos teniendo estaciones, ya hemos aprendido sobre los primeros 7 planetas, nos falta el 8º, ya vimos el Sol, hoy con Santi, y continuaremos por el tour ya a escalas más grandes. Entonces, bueno, ahí les dejo el dato. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por animarse a ser parte de esto. Y les voy a dejar por acá el link de la página de Caos para que estén pendientes. Ahí subimos la grabación de todos los encuentros y ahí también está el enlace de acceso pues como a los encuentros. Y bueno, los links a nuestras redes sociales también por si nos quieren seguir y estar pendientes de todo el contenido pues que vamos generando y de cuándo hacemos los encuentros. Entonces, bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Santi de nuevo, estuvo muy, muy chévere, muy amena la charla y esperamos tenerte por acá pronto y esperamos tenerlos a ustedes de nuevo acá en este espacio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, chao. Chao.